Claro. Tremendo fondo musical vas a tener. ¿Oíste, Amílcar? Tito. La vida le pide a mi cuerpo algo que él no sabe hacer. Con un poco de paciencia. Luego de pensarlo varias veces en un aturdido laberinto de probabilidades, la cabeza encuentra una fisura por donde colarse. Y se sabe que pasa la cabeza, pasa el cuerpo. Lo reconozco. Soy tan humano como el perro que me guarda el helado. Como el agua que me sube a la cabeza En lugar de humo. mientras la luna tira de mis ideas. Como la mirada sostenida que me devuelve la mujer de cada mañana. Como la tierra que cede levemente amatizada. Como la tripa inteligente que no me reconoce más humano que al aire que respiro. Bueno, muy buenas tardes. Estamos comenzando el evento de presentación de estos dos libros de Amílcar Ferias Flores. Le damos la bienvenida a Anamelis Ramos, que va a ser de moderadora. Yo estoy como moderador suplente en caso de problemas de conexión. Y bueno, sin más, comenzamos este evento de presentación. Anamelis, ¿me escuchas? .
¿Ahí me escuchas, Anameli? Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de... No se escucha. Bueno, como siempre, siempre cuesta un poco la conexión con Cuba. Ahora, Ana, no se te escuchó nada. Hola, ¿se oye ahora? Ahora sí se escucha. Sí se escucha ahora. Dale. Perdón. ¿Ahora se No, no te escucha? preocupes. Sí, perfecto. Ya, buenas tardes a todos. Lo que estaba diciendo, bueno, le estaba dando la bienvenida a la presentación de los libros de Amílcar Ferias Flores, Antropología Recreativa y Entropía. Y lo que estaba era diciendo que bueno, que los expositores, las personas que van a estar compartiendo hoy con nosotros, todavía se están incorporando, pero que ya tenemos aquí al autor de los libros, que es Amílcar. Y también, bueno, que era Rafael Grillo y Esteban. No sé si ya están todos aquí, además de, por supuesto, Luis Alberto Mariño, que es uno de los coordinadores del proyecto Ánima. ¿Ya Amílcar está listo para hablar? Sí, le podemos pasar ahí creo que está ya conectado. Sí, que habla Amílcar sin problema. Sí, creo que lo mejor es que Amílcar primero haga como una presentación breve de los libros, su experiencia al escribirlos, en qué momento escribió cada uno, porque creo que Antropología Recreativa es un libro que escribió mientras vivía en Angola. De hecho, yo estaba junto con él viviendo y estábamos dando clases en una universidad de arte, fue una experiencia extraordinaria. Y bueno, de ahí sale, ¿no? Salieron estos textos de Antropología Recreativa, que además fue un libro que Amílcar hizo manufacturado y lo presentó en Angola en algún momento antes de ahora presentarlo con Ánima. Y bueno, el libro Entropía, que sí es un libro más reciente y que tiene mucho que ver con el proyecto que Amílcar presentó dentro de Ánima, que es el Observatorio Entrópico de Palatino. Palatino es un barrio, bueno, para los que no lo saben, es un barrio de La Habana, donde vive Amílcar. Y entonces esos dos libros que vamos a presentar hoy, es decir, lo que me gustaría que Amílcar hablar en primera instancia, justamente cuál es la relación de estos libros y cuál es su experiencia escribiendo cada uno, ¿no? No se escucha. No se escucha, Amílcar. Creo que no pusiste el audio. No se escucha. Pide asistencia técnica. Ahí está, ahí creo que sí. Perfecto. ¿Se escucha ahora? Ahora sí, perfecto. Ah, ya, perfecto. Bueno, buenas tardes a los que han comparecido esta tarde aquí para esta conferencia. Y un agradecimiento de antemano a todos los amigos que han hecho posible esta presentación y lo que ha sucedido para que esta presentación tenga lugar, ¿no? Respondiendo a la pregunta de Ana, a la introducción que hacía Ana, estos dos cuadernos, Antropología Recreativa y Entropía, son resultado de un goteo intelectual, que es lo que realmente yo utilizo como resorte creativo, ¿no? Yo no acostumbro a escribir nada de un tirón, de hecho tampoco me considero un escritor. Hay escritores que me han sugerido que siga pintando o dibujando. Y entonces el mecanismo de trabajo estriba en eso, ¿no? En ir acumulando pequeñas experiencias cotidianas que cuando vienes a ver se convierten en algo más. Cuando las logro justaponer, empiezan a cobrar cuerpo, consistencia y se convierten a la postre en libros, ¿no?
En el caso de Antropología Recreativa, es un libro un poco más antiguo de lo que la mayoría de mis amigos conoce. De hecho, hacía parte de un texto mayor que yo desmembré en algún momento y la primera parte lo convertí en una trilogía. La primera de las partes se llama Lágrimas de Cocodrilo, 20 cuestiones de física cuántica. Fue impreso en Argentina en el año 2014, gracias a la ayuda nunca bien estimada de una amiga que se llama Ana Laura Tamburini. Antropología recreativa vendría a ser como esa segunda parte, sin orden de prioridades, que me llevé a Angola con la intención de hacerlo público allá. Luego de muchísimos avatares, casi 3 años tratando de imprimirlo, pues no pudo ser y me tomé la justicia por mis manos, ¿no? Entonces me lancé a unos vietnamitas, tenían en el local un retrato de Ho Chi Minh con unas vicarias allí y en un barrio marginal, periférico. Y allí imprimí toda la tripa de los libros. Entonces luego con cartón le hice la cubierta, con las cajas de cigarro que yo me fumaba, hice un emplaste para la ilustración de cubierta y todo se fue convirtiendo en un libro, digamos que antropológicamente personalizado, ¿no? Hecho completamente a mano. Hice 55 ejemplares, cosa que nadie me quería creer allá en Angola, puesto que no hay tradición de ese tipo de ejercicio creativo, ¿no? O sea, usted escribe su libro, lo manda a imprenta y se acabó. Los presenté en el Instituto Camões de Luanda y los benditos. Me quedé con un ejemplar que conservo con mucho celo, porque también tengo una vocación bibliófila que me incluye a mí, ¿no? Quiero tener mis propios libros de donde quiera que hayan salido, bien sea de mis manos o de la imprenta que haya sido. Ana se refería a que el libro había sido escrito en Angola porque allí fue donde terminé de montarlo, ¿no? Lo redondeé y desde Cuba tenía algunas ideas que quería incorporarle y eran de corte visual. Ya yo llevo algunos objetos de uso personal y ahí me encontré muchos otros en la calle. Me gusta hacer eso, o sea, colectar cosas en la calle para tenerlas, estudiarlas, procesarlas de alguna manera antropológica. Y todos esos objetos fueron a parar a las páginas del libro. En este sentido, las imágenes y las palabras pueden navegar indistintamente, tienen vida propia, van cada una por su lado, pero si se quiere ver de otro modo, se acompañan la una a la otra. No sé quién ilustra a quién, si las imágenes a la palabra o la palabra a la imagen. Eso está en dependencia de quien quiera verlo de un modo o de otro. Entonces, me traje ese único ejemplar para acá, para Cuba, lo atesoré aquí con mucho empeño y gracias a al esfuerzo y a las vías que propició Anima, pues se dio a conocer el libro en físico y está ya contigo, Luis Alberto. Así mismo. Mi hijo está contigo y te pido que lo cuides hasta tanto me llegue, aunque sea un ejemplar, ¿no? Sí, esperemos que después que se acabe esta tragedia de la cuarentena podamos contar con algunos ejemplares también por allá y eso, en esto estamos. Pero sí, cómo no, ya lo tenemos en físico y ya está siendo conocido por acá, por Buenos Aires, por lo menos. Confío ciegamente en tu custodia, así que no hay problema en ese sentido. Entonces, en cuanto al otro texto, que sí tiene un carácter un poco más plástico, si se quiere ver de esa manera, puesto que está concebido para ser colgado en la pared,
La solución editorial en la que siempre pensé es que fuera tipo plaquet, o sea, que tuviese las láminas sueltas, las postales sueltas, con el objetivo de que fueran colgadas por separado, una al lado de la otra, como si fuera un políptico, ¿no? Entonces puedes ver la secuencia de imágenes y el texto literario, porque es bien breve, lo puedes leer de una sentada, de una parada, en caso de que estén colgados en la pared, ¿no? Y entonces la historia de ambos libros, hablé ahora grosso modo de cómo se concibieron, de cómo se armaron. La historia de ambos libros, en el caso de antropología, como su nombre indica, trata un poco más el tema de esta ciencia, pero de un modo desvestido. O sea, la antropología desnudada de todos sus clichés, de todas sus construcciones como estructura científica de estudio, y llevada a un plano cotidiano, a un plano terrenal, vivencial, si se le pudiera llamar de esa manera, ¿no? En el que hago acopio de pequeñas parcelas de la realidad que convierto, magnifico, intentando vanamente de elevar las categorías filosóficas, ¿no? No sé mis colegas literatos qué piensan al respecto. Los temas son diversos dentro del libro. Está estructurado en 3 capítulos: Palabra de hombre, el arte breve de la historia y Besos rotos. Va desde lo sensorial hasta un análisis lúdico y, si se quiere, crítico de la realidad social, política, cultural, de qué somos los humanos, ¿no? Llega también hasta el terreno emocional. El último de los capítulos versa sobre eso, sobre el quebranto de la ruptura amorosa, espirituales en sentido general. Y más o menos esto es lo que engloba la médula de antropología recreativa. Todo esto, como ya dije, acompañado de esos elementos, de esos objetos que le hacen la pala, lo acompañan. Entonces, en el caso de Entropía, es un proyecto concebido de manera muy súbita. Fue alumbrado casi de un tirón. Versa sobre la vida de un individuo en el lapso de 24 horas. O sea, el libro tiene 12 pliegos, 12 postales. Está contado en cuotas de 2 horas, desde la 1 de la mañana del día que comienza hasta las 2 de la mañana del siguiente día o las 12 de la noche, algo así. Entonces, lo relaciono de alguna manera, y es algo que comentaba con mi amiga Tamara, con este fenómeno de la entropía, porque intento dar ahí o traspolar ahí un fenómeno cuántico de micropartículas a una historia cotidiana, macro, ¿no? de la mecánica cuántica newtoniana, y de cómo ese individuo va experimentando una degradación por fatiga, digamos que ética y moral, ¿no? Cuando llega al final de la jornada es un perfecto desastre, él y todo lo que le rodea, y en buena medida lo apoyo, lo afirmo en este criterio de la entropía, que apareció por primera vez para argumentar elementos de la segunda ley de termodinámica, y que me pareció muy ajustable. Después me corroborarán los especialistas en la materia. No sé si ya me pasé de tiempo. Después, si tienen alguna duda específica sobre algo, puedo seguir hablando. Entonces, cedo la palabra a la moderadora del espectáculo.
Bueno, muchas gracias, Amílcar, por hablarnos así tan pormenorizadamente de los libros. Yo quiero invitar entonces a que comparta con nosotros sus impresiones Tamara Díaz-Chan, que bueno, viene del mundo de las ciencias y que comenzó su adiestramiento profesional con el estudio de métodos numéricos de resolución de ecuaciones de la física matemática en el Instituto de Matemáticas, Físicas y Cibernéticas de la Academia de Ciencias de Cuba. Posteriormente, Tamara cursó estudios de maestría y doctorado en Canadá y trabajó en matemáticas aplicadas a la mecánica cuántica en el Laboratorio de Física y Matemática de Montreal. Y bueno, en la actualidad forma parte del Centro Interdisciplinario de Estudios del Sistema Nervioso de la Universidad Austral de Chile, donde se interesa en las aplicaciones de las matemáticas, a la neurociencia y en la didáctica de las matemáticas también. Es decir, creo que es una persona que puede perfectamente dialogar con Amílcar y sobre todo con este libro que versa sobre la entropía, ¿no? Entonces, bueno, Tamara, bienvenida a la presentación de los libros y un saludo para ti. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Bueno, muy feliz de estar aquí apoyando a mi amigo Amílcar en esta presentación. Y bueno, más que mi expertise, como tú mencionas, yo estoy aquí sobre todo para apoyar a Amílcar, más allá de, de cualquier formación, digamos, profesional o científica que pueda tener. Entonces, bueno, a ver, en realidad yo voy a hablar cortito, o sea, simplemente voy a hablar un poquito del fenómeno de la entropía que Amílcar menciona en su segunda obra. Y bueno, básicamente es un poco lo mismo que él decía, la entropía tiene que ver con la segunda ley de la termodinámica y de hecho muchas veces se confunde con la tendencia al desorden, ¿verdad? Y realmente la entropía no tiene nada que ver con la tendencia al desorden. Y la gente la relaciona con la teoría del caos de una manera ingenua, pero evidentemente, bueno, no tiene relación directa con la teoría del caos, aunque uno podría quizás encontrar la relación. Entonces, bueno, un poco para que se entienda, bueno, la termodinámica nació a principios del siglo XIX con el estudio de fenómenos que tenían que ver con la temperatura, ¿verdad? La energía y, bueno, el calor sobre todo. Y una de las leyes más importantes de esta teoría es la ley de conservación de la energía. Y entonces, bueno, en aquellos momentos los físicos empezaron a preguntarse cómo era posible que algunos fenómenos que cumplían con la ley de conservación de la energía fueran irreversibles, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando uno mezcla café y leche para hacerse su usual café con leche de por las mañanas, o sea, las partículas se mezclan y en un proceso que es irreversible, ¿verdad? Es irreversible porque ellas nunca se vuelven a separar nuevamente, a pesar de que ambos procesos cumplen la conservación de la energía y aparentemente deberían ser igualmente posibles de observar. Y sin embargo, esto no ocurre y precisamente los físicos, para tratar de explicar este fenómeno de la irreversibilidad, crearon entonces este concepto de entropía, que bueno, en aquella época todavía estaba como muy incipiente porque no se entendía bien. Además se afirmaba que la entropía siempre crecía. O sea, la entropía dentro de un sistema dado siempre crecía. Y un poco eso tiene que ver con lo que dice Amílcar, ¿no? O sea, que cuando su personaje se levanta, inicia el día, ¿verdad? Al principio todo empieza más o menos bien y a medida que va pasando el día, según Amílcar, la entropía va creciendo, al final es todo un desastre, ¿no? Entonces, bueno, era un poco, ese es, digamos, una especie de vínculo que hay con la obra de Amílcar. Pero bueno, en realidad lo que sucede con esto es que la entropía no es más que la forma de medir los estados más probables que existen dentro de un sistema. O sea, la entropía no es más que probabilidad, ¿ya? O sea, la entropía lo que mide es la probabilidad de que un estado aparezca dentro de un sistema. Y por supuesto que el suceso más probable es el que va a aparecer por una cuestión natural, o sea, la probabilidad es así. El suceso de que las partículas de leche y de café se vuelvan a separar es un suceso altamente improbable, o sea, la probabilidad de que eso ocurra es tan baja que precisamente no sucede, ¿ya?
sea, la probabilidad de que seamos esas personas perfectas durante todo el día y de que todo nos vaya tan bien es tan baja y tan pequeña que realmente no sucede. Y bueno, termina sucediendo lo que sucede en el libro de Amílcar. ¿Está bien? Entonces, bueno, eso es básicamente lo que yo les quería decir. Después, si quieren preguntarme acerca de otras cosas, bueno, yo estoy aquí. Un poco les quería también comentar que la teoría del caos no tiene nada que ver con eso, tiene más que ver con la sensibilidad de un sistema a las condiciones iniciales. O sea, todos los sistemas en la mecánica clásica dependen de, bueno, precisamente de las condiciones iniciales con las que se inicia un proceso o fenómeno. Y cuando un sistema es muy sensible a pequeñas variaciones en los datos o los parámetros iniciales, entonces se dice que es un sistema caótico. Y bueno, ya lo dejo aquí porque, bueno, no tiene nada que ver, pero quería hacer la aclaración. Muchas gracias. Le paso la palabra a la moderadora. Sí, ahí creo que se está volviendo la conexión. Ya. Muchas gracias, Tamara. Realmente súper instructiva la charla que Tamara, por lo menos a mí me aclara muchas cosas que tienen que ver con el libro Amílcar, ¿no? Y con las asociaciones que Amílcar realiza. Entonces, bueno, ahora tenemos a Rafael Grillo, otro amigo de Amílcar, que está por acá, habanero, escritor y periodista, jefe de redacción de la revista El Caimán Barbudo y fundador de la web literaria Islíada. Premio Luis Rogelio Nogueras de novela policial en el 2009 con el libro Asesinos Ilustrados. Y además tiene publicadas la novela Historias del Abecedario, los libros de ensayo Ecos en el Laberinto y La Revancha de Sísifo, y el volumen de crónicas Las Armas y el Oficio, que fue premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara en el 2008. En el 2020 publicó la recopilación de relatos Revolicuento, que está incluida en la antología Confesiones, y Nuevos Cuentos Policiales en el 2011 y en revistas del género negro de México, Argentina, Colombia y España. Y ha sido el mismo responsable de varias antologías, entre ellas Islas Negro, Historias de Crimen y Enigma de 2014. Además imparte cursos de técnicas narrativas para periodistas en la Universidad de La Habana. Entonces, bueno, bienvenido, Rafael. Gracias por la invitación. Me alegra mucho estar acá. ¿Me están escuchando? ¿Todo bien? ¿Me escuchan? ¿Oigo? ¿Sí? Sí, se escucha bien, se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? ¿Estoy en línea entonces? Bueno, pues ya, todo ok. Bueno, me encanta estar acá reunido con ustedes, estar al lado, aunque sea de esta manera virtual, de mi amigo Amílcar Feria, que casi que en media vida de la suya y de la mía nos llevamos acompañando. Le agradezco también a Tamara, que acaba de hacer una presentación ahí de temas científicos, que yo que soy un profano en esos temas, pero de todas maneras también me interesan, se le agradezco muchísimo también. Le decía que Amílcar y yo nos conocemos ya hace media vida y es un hombre que siempre termina sorprendiéndome. Imagínense que la primera vez que cuando nos conocimos fue una suerte de guía en una expedición a una montaña, ¿no? Y una expedición bastante accidentada, de la cual él fue culpable incluso del accidente. Así que imagínense. Como guía no resultó ser tan bueno, pero bueno, de todas maneras disfrutamos mucho aquella aventura que estuvo realmente llena de peripecias, ¿no? Luego de ahí tuve la oportunidad de conocer las facilidades, las habilidades de Amílcar Feria para el dibujo. Lo conocí como ilustrador de libros de animales y también cultivador de una suerte de viñetas de tipo humorístico, pero un humor reflexivo, a veces tendiente al sarcasmo, incluso a lo grotesco.
que a mí me ha resultado siempre muy interesante, al punto de que llevo 15 años en la revista El Caimán Barbudo como editor, y a cada rato reaparecen las imágenes de Amílcar ilustrando textos de las revistas, ¿no? Así que hace 15 años que hay textos de Amílcar ilustrando la revista El Caimán Barbudo, y también el otro medio en el cual yo trabajo como editor, que fue una web literaria que fue un proyecto personal que se llama Isriada, que se fundó en el año 2011. Así que a Amílcar como ilustrador lo conocí, fue la primera faceta de él que se me reveló como un dibujante excepcional. Y luego, cuando ya creía saberlo todo de él, resultó que además Amílcar era contista, era capaz de crear narraciones aquellas que incluyó un par de libros, que es Crónicas Antediluvianas, recuerdo, otro libro que se llamaba Animalezas y otras bestialidades, narraciones que recuperaban un poco esa tradición del bestiario al estilo Juan José Arreola en México, por ejemplo, que me llevaron a mí cuando en un momento determinado me invitaron a hacer una antología junto a un editor de Puerto Rico y otro dominicano, hacer una antología sobre las minificciones en el ámbito del Caribe hispano, incluir a Amílcar algunos de sus textos en ese libro, que es este que muestro acá, ¿ya? Que fue una edición que se hizo en Dominicana. Y por esas fechas también había descubierto que además Amílcar era, además de prosista, era poeta. Él ganó acá el premio Pinos Nuevos, fue incluso su primer libro, un libro titulado Las Dulces Horas, que era un libro de poesía en donde Amílcar, ese ser filosófico que conocía, de charlas muy abundantes, muy floridas de conceptos y de sabiduría culterana, se me reveló como un poeta con un amplio bagaje intelectual, conocedor de las formas del barroco, de la poesía del siglo XVII, pero también de la poesía de Borges, de Lezama, en un libro de una poesía que a mí siempre me evoca, y menciono todo esto porque va a conectar con lo que diré después de antropología, que me evoca a Maurice Blanchot, un escritor francés que decía: aprende a pensar con dolor. Frase que a mí me evoca y me llama también a Lacan y su noción de goce, ¿no? Como ese lugar de unión entre el placer y el dolor en la vida humana. Y justamente el pensamiento se nos revela siempre en la obra de Amílcar como una manifestación ambigua, en ese sentido de que el lograr intentarlo, solamente intentarlo, aprender la realidad, aprender la totalidad de la vida, no solo la vida humana, entendida en ese, digamos, contexto tan antropomórfico de pensar solo en la existencia de nosotros mismos, sino de la vida como una manifestación que está más allá de nosotros, nosotros como simples moléculas, simples células de una manifestación más holística, que me hace incluso mirar a Amílcar desde un ángulo que a veces, o sea, va más allá con un hombre como Amílcar, que es capaz de pasar de la poesía a la narrativa, pasar a la ilustración, a hacer poesía visual, a hacer trabajos de arte digital, todas estas cosas que él es capaz de hacer, a ser profesor de arte, a aplicar conceptos físicos, que inmediatamente a uno le viene a la mente la noción de Amílcar como un hombre renacentista. Pero también hay una suerte de cliché con eso de un hombre renacentista, porque se piensa un hombre renacentista como alguien que es capaz de unir muchos conocimientos, habilidades. Sin embargo, Amílcar es un hombre renacentista, y eso lo demuestra ahora en estas obras en particular, que son las que voy a hablar en lo inmediato, como un hombre renacentista en un sentido filosófico y cardinal mucho más profundo, que realmente es esa noción de interconexión entre todas las cosas, donde animales y edificios, humanos y máquinas, somos todos de alguna manera organismos
y todos somos seres capaces de separar y desmembrar en pedazos, de volver a reunir, pero siempre hay algo que está más allá de todo eso, que es aquella vieja noción del alma que los renacentistas trataron de encontrar en alguna parte, esa noción del espíritu, que es al final aquello que es capaz de poner sobre sí un demiurgo. O sea, esa idea o esa noción de que hay algo que se nos escapa siempre en nuestras vidas, que no está en un mecanismo de relojería, que es lo que siempre nos compulsa hacernos las preguntas de dónde venimos, a dónde vamos, quiénes somos. Nuestra vida, como dicen en antropología recreativa, ¿es un viaje o es ya un naufragio? Todas estas preguntas y nociones filosóficas están justamente contenidas en esa posibilidad de mirar la vida más allá de sus miembros, más allá de sus pedazos, sino simplemente en pensar que somos una suerte de artifacts, diría Borges, o artefactos todos, de una realidad que se escapa a sus posibilidades de definición. Y Amílcar es ese pensador con dolor que decía Blanchot, ese pensador del goce que sufre y se divierte a la vez, porque hay mucho humor, mucha ironía, mucho de sarcasmo en toda su obra, cuando hace cualquier cosa, ya sea entregarnos una narración, entregarnos un poema, entregarnos una ilustración o una imagen. Concretamente ya en Entropía hay algo que a mí me llamó la atención cuando lo leí y lo miré, porque este es un libro en donde lo visual y lo escrito forman una suerte de correlato, y creo que es la mejor manera de entender la relación entre lo visual y lo escrito. Ahí no es un libro ilustrado, ahí eso no está para ilustrarnos, sino que realmente él está narrando en ambos sentidos, ¿no? Narrando desde lo visual y narrando con una concepción, digamos, cronológica, como una suerte de diario, en donde lo que a mí me llama la atención es cómo Amílcar se despoja de ese barroquismo, de ese saboreo con el lenguaje que está en sus libros anteriores y cae en una manera de contar absolutamente concisa, minimalista, que para mí es un descubrimiento dentro de las posibilidades de Amílcar como narrador. Yo entiendo Entropía como el relato del día en la vida de un hombre, en donde justamente lo que nos pone por delante es que todos nos levantamos, salimos a vivir, salimos a empujar a la manera de Sísifo. Esta es una gran metáfora que a mí me gusta mucho, de tratar de empujar la piedra de nuestros días para caer vencidos al caer la noche, ¿no? Y esto, él nos ha contado un día, pero este día sería de alguna manera todos los días, ¿no? Este podría ser el día de todos los días de un hombre. Como mismo a nivel ya de lo físico, ese correlato visual, estamos viendo un suceso que es un suceso de la física y es un suceso de alguna manera irreversible, como diría Tamara. En el caso de la antropología recreativa, creo que lo que marca una diferencia respecto a sus libros de poesía anteriores, respecto a las dulces horas, es que ese pensador de las alturas que trata de atrapar la incognoscibilidad del mundo, desciende a su lugar cotidiano, desciende a una visión ya más fenomenológica, más existencial, más al nivel de la vida cotidiana, y trata desde ahí, desde esa autorreferencialidad, pensarse a sí mismo y reconocer incluso las propias derrotas ya del pensar y de la vida. Creo que eso es, para mí, al menos el sentido que tiene antropología recreativa. Esas derrotas, pero esas derrotas asumidas con la garantía del que tiene que salir el otro día a enfrentar la vida, ¿no? Y esa mezcla de derrota y de gallardía, de valor para vivir, creo que es lo que para mí representa antropología recreativa. La vida es un viaje y es ya un naufragio anticipado. Creo que esto es la visión que tengo de estos libros de Amílcar y cómo encajan con su trayectoria, en este caso literaria, anterior. Y finalmente un poco el apunte
hacer un apunte, un poco estoy hablando también de lo visual. Creo que en antropología recreativa, y que es algo que también me llamó la atención, aquí la imagen no es ilustración de texto, si la imagen en su sentido objetual, remarcado por el uso de los contornos, de la sombra, de todos esos objetos, lo que está simplemente es brindándonos ese contexto de objetos en que está la vida humana, y por eso refuerza de alguna manera este concepto del libro de ser simplemente un ser humano en su mundo de objetos y en su realidad objetual. Y eso me parece que también marca una diferencia en cuanto al uso de la imagen respecto a otros libros de Amílcar. Y bueno, por acá agradecerle a Amílcar esta invitación, a hablar de literatura, hablar de plástica, hablar de su obra, más allá de la amistad, para mí es siempre interesante. Y bueno, a ustedes los dejo para continuar esta charla que me resulta muy interesante. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Rafael, también. Creo que ahora vamos a invitar a Luis Alberto Mariño también para que dé sus consideraciones. Él es el coordinador de Ánima en Argentina, donde reside actualmente. Pianista, graduado de la ENA, y también compositor, graduado de LISA. Y hoy está haciendo el doctorado en composición en la Universidad Católica allá en Buenos Aires. Entonces, bueno, Luis Alberto, o Tito, como todos les decimos, te doy entonces la palabra. Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a todos los que están acá en esta presentación. Yo quería hablar un momentico de cómo yo llegué también, creo que por distintos caminos, pero cómo llegué a estos conceptos que aborda Amílcar en los libros, y cómo a partir de que encontré los libros de Amílcar, que dialogamos sobre hacer una reimpresión, sobre todo este trabajo que estamos haciendo desde el colectivo Ánima, también me conectó profundamente, un poco como ahora mismo recientemente hablaba Rafael, con mucho de su mundo poético y artístico, y conectó en el mundo que yo estoy ahora también de creación, ¿no? Y yo estoy haciendo una tesis, una tesis doctoral, donde trabajo un poco el concepto de atención en la pensadora, filósofa y mística Simone Weil. Y eso me llevó un poco a buscar, a profundizar un poco en qué es el concepto de tiempo, porque al final la atención es algo es algo que sostenemos en el tiempo, ¿no? Y ahí me encontré con los escritos de Prigogine, este químico, físico bueno, y digamos también pensador y filósofo científico, donde habla un poco, retomando lo que nos explicaba Tamara, y él como que empieza a vincular y a crear una nueva, digamos, una nueva rama de investigación científica, donde la ciencia empieza a contraponerse un poco con el discurso clásico renacentista, el discurso newtoniano, mecánico, ¿no? Y todo esto que nos explicaba un poco Tamara hace poco, ¿no? Entonces, al empezar a ahondar en esos temas así como de cómo entendemos el tiempo y cómo entendemos la irreversibilidad del tiempo, empecé a conectar con la noción de sonido como cuerpo irreversible también, que como todo lo que existe es irreversible, también el sonido es irreversible. Y ahí un poco empecé a entender desde textos de compositores de los 60, los 70, como Stockhausen, de la escuela, textos de la escuela espectralista francesa de los 80, donde empiezan a hablar de toda la complejidad del cuerpo sonoro y toda la complejidad del momento en que escuchamos el sonido, ¿no? Y ahí empecé a trabajar un poco sobre la noción de huella sonora, de que el sonido al final es una extensión, es como una imagen, una huella del tiempo que se construye, ¿no? En distintas capas. Y metido un poco en eso, de momento empiezo a hablar con Amílcar, veo los libros y
se enganchó, ¿no? Mucho la idea. ¿Por qué? Porque empiezo por entropía, que es el más obvio, pero también en antropología recreativa hay mucho de esto. Primero porque al asumir desde la propia ciencia, cuando Prigogine un poco que empieza a rebatir ese discurso totalitario, digamos, de la ciencia como comprensión racional de la ciencia clásica, y a plantear los conceptos de irreversibilidad, de estructuras disipativas, de flecha de tiempo, cosas que el mismo, muchos científicos del siglo XX todavía hoy se asumen posturas como de que hay una posibilidad de reversibilidad o hay otras. Trata de ubicar la ciencia en un entorno un poco más humano de nuevo, ¿no? Donde hay que replantearse los conceptos, hay que trabajar, como discutir las razones, y están todos en un plano también que vuelve un poco a la filosofía y a la antropología también. Entonces, eso da una noción humana que vuelve como a restaurar un poco la humildad, ¿no? de ese hombre renacentista que quería el dominio, ¿no? de la naturaleza a través de la ciencia, y se encuentra ahora con que la ciencia misma te dice que es imposible el dominio en muchos ámbitos porque es irreversible, hay cosas que suceden y no se pueden determinar desde antes, ¿no? Predeterminar, digamos, muchas cosas que se escapan a la predeterminación. Y ese tono de humildad que se reinserta desde todas las teorías de la complejidad y un poco, o por lo menos como yo lo veo, yo lo siento como un tono fundamental en los escritos de Amílcar. En Entropía, esta serie minimalista, ¿no? como son islas de sentido, y yo creo que Rafael también hablaba de eso, ¿no? Ese minimalismo de imagen, y quiero mostrar, soy el afortunado que tengo el libro acá, voy a mostrar un poco mientras hablo. Es un libro, esto es un libro objeto también, porque es una caja que contiene 12 postales que tienen el texto y ahí lo acerco un poco, y estas imágenes que va poniendo Amílcar, que dan un poco la idea de un proceso de acercamiento al fenómeno desde la entropía, ¿no? Entonces, en el texto, la breve historia que va trabajando Amílcar, yo lo noto como pequeñas islas de sentido que te hablan, que no eluden el sinsentido que las rodea. Es como pequeños momentos de luz y que en esos pequeños momentos de luz participa todo lo que está alrededor que no está iluminado, ¿no? Siempre está como ese. Yo creo que eso está presente como desde ese tono de humildad, de ser humano que mira la realidad, no desde un ámbito de dominación, de decir, bueno, de determinación de la realidad, sino como parte de la realidad. Y ahí entra un poco, yo creo que más evidentemente antropología recreativa, donde los propios objetos, como mismo decía Rafael, y las historias te van tejiendo un contexto paralelo, donde el tono sigue siendo ese homo humilde, digamos, de decir, soy parte de una realidad que me supera, de la cual no entiendo mucho, pero bueno, por lo menos el acto de preguntarme, el acto de mirar, el acto de decir, el acto de pensar eso, es como una luz, ¿no? Es lo que yo puedo humildemente como ser humano decir o plantear o ver. Entonces, a nivel conceptual, digamos que por la tesis que estoy trabajando desde el concepto de atención y qué sé yo, me compaginaron, ¿no? y se articularon, y por eso comenzamos a trabajar un poco pensando, y fueron los dos materiales que se mostraron al inicio del evento, pensando en maneras de trabajar creativamente y sonoramente con los libros. Empezamos con estos primeros poemas de antropología recreativa,
y quería hablar, para terminar, un poco del trabajo que hice a nivel de sonido. Yo le pedí a Amílcar que me grabara, y teniendo provechosa circunstancia de que su esposa, Marcela, es actriz también, entonces yo le pedí que hicieran 2 grabaciones con las 2 voces de ellos, de los mismos textos, y la idea mía un poco es trabajar desde lo mínimo, desde esos mismos archivos sonoros de sus 2 voces diciendo los poemas, ir extrayendo pequeños materiales, incluso sonidos errores sonoros, ¿no? Digamos, ruidos que intervienen en el proceso del audio, y también trabajar desde la descomposición de las palabras para componer otros discursos, o incluso la descomposición sonora de las palabras para tejer un discurso más sonoro musical, no semántico. Por ahí estamos trabajando un poco creativamente para, digamos, extender en el buen sentido de participar de una misma semilla, pero ir hacia otros lugares creativos. Y un poco de esto es el trabajo que pensamos desde el colectivo Ánima, que nace de un poemario de José Coser, pero que no es el poemario, es una extensión de eso, en el sentido de buscar creatividad y buscar zonas donde nacen pequeños nichos creativos, ¿no? Y donde se interconectan distintos autores, distintos creadores, y ahí irreversiblemente se producen otras cosas, ¿no? Así que bueno, no quiero demorar más, pero la verdad que es un placer compartir con Amílcar el trabajo y estar trabajando desde este colectivo en todos estos proyectos. Así que muchas gracias por los que están viendo la presentación. Le doy la palabra a Anameli para seguir con el evento. Sí, no, súper explicativo todo lo que Tito habló, ¿no? Sobre cómo ellos están colaborando, es decir, el caso de Amílcar y Tito, y es que esto es como una de las características también de Ánima, ¿no? Que es un proyecto que, bueno, sobre la memoria, todos lo saben, y está compuesto por investigadores y por artistas, cada cual con un proyecto específico, si lo lleva a cabo ese proyecto específico cada uno de los autores, pero al mismo tiempo se propicia la colaboración entre las diferentes personas que componen Ánima, ¿no? Y en este sentido es muy interesante como este libro, Entropía, ahora con esto que Tito ha explicado, es como que adquiere otra vida, ¿no? Es como que genera otro círculo de vida y es como que se instala, ¿no? Es como un libro que entonces pasa a la acción, y eso es súper interesante, y además habla mucho de la personalidad también de Amílcar, ¿no? Que es de lo que yo quería como referirme brevemente, porque bueno, yo lo conozco porque somos amigos, como casi todos los que estamos aquí, pero además, como dije al principio, vivimos juntos casi 2 años en Angola, sí, fuimos a dar clases allá, y convivimos en la misma casa, Amílcar, Marcela, su esposa actual, actriz, y bueno, y yo, es decir, los 3 éramos profesores en ese momento de esa universidad. Y entonces yo viví como muy de cerca la manera en que Amílcar desarrolla sus proyectos, es decir, Amílcar tiene como una existencia cotidiana totalmente creativa, ¿no? Y allí confluyen 2 cosas que yo creo que también se ven mucho en su obra. Y esas cosas son, por un lado, la curiosidad de Amílcar, que bueno, me referiría a la particularidad de esa curiosidad de él, y una especie de tendencia o de impulso didáctico. Es decir, yo creo que esas 2 cosas están como muy unidas, es decir, él está como siempre observando lo que sucede, es decir, no solo las personas, sino también todos los procesos que su mente puede registrar, que su experiencia puede registrar de lo que está sucediendo a su alrededor. Es como una especie de observador, no exactamente pasivo, porque él interviene y se está como nutriendo y de eso todo el tiempo. Es como una especie de acompañante, y de ahí, decir, de cada uno de esos sucesos, Amílcar está como sacando conclusiones todo el tiempo, ¿no? No todas las dice, por supuesto, sería imposible, pero a la hora de comunicar entonces esas conclusiones que él saca sobre esos sucesos, sobre esos personajes que él se encuentra, sobre esos fenómenos que él está como registrando,
a la hora de comunicarlo, entonces que él echa fuera o echa mano de sus habilidades como comunicador, ¿no? De hecho, Amílcar también ha sido profesor mucho tiempo, y entonces a la hora de comunicarlo, por ejemplo, en los libros, por eso es que creo que él usa casi siempre textos cortos, es decir, él le echa mano de esa habilidad que tiene para sintetizar las ideas, pero también de esas habilidades como artista plástico, es decir, la cuestión esta de cerrar una imagen también está, como creo yo, muy presente en sus libros, por eso es que son generalmente escenas o aforismos o pequeños relatos, y entonces esa vocación didáctica se muestra no solo en la brevedad, sino en el tono que él utiliza, en el lenguaje que utiliza, y en siempre hacerte ver que él es el acompañante, es decir, él es la persona que está al lado, que está observando, que está acotando pequeños detalles que pasan desapercibidos a la mirada común y que él, sin embargo, las está registrando, ¿no? Pareciera que no, pero sí, las está registrando y entonces la vuelca al público, ¿no? Ya sea en los textos o ya sea en las obras plásticas propiamente, ¿no? Entonces, no sé, yo vi a Amílcar todo el tiempo, es decir, él como que no desperdicia nada, es decir, si va a dar una clase, si después todo eso que él vivió en esa clase con esos estudiantes, él lo vuelca entonces en alguna reflexión, alguna conversación, en la comida que va a hacer o en un libro que va a escribir. Es decir, es como que él está reciclando todo el tiempo de lo que vive, ¿no? Y de ahí entonces que sale toda esa, como esa especie de sabiduría, pero no es una sabiduría pretenciosa o altisonante, sino es como una sabiduría que se da sola y que está hablando todo el tiempo de lo que somos como seres humanos y de las limitaciones y de los tabúes a los que nos enfrentamos y de todo ese avatar, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de Entropía, ya para como terminar, a mí me llama mucho la atención, porque Entropía, bueno, igual son escenas pequeñas, él mismo lo explicó perfectamente, en el transcurso de un día de una persona, pero a mí lo que me llama la atención es la contraposición entre ese ir hacia adelante, que es el transcurso del día, ¿no? La cosa de la sucesión del tiempo, y lo que él incorpora con la cosa de la entropía como el impulso contrario, ¿no? Como la cosa que decrece, ¿no? O como que disminuye, o como que entra en decadencia, no sé. Es decir, esos dos impulsos, ¿no? Que confluyen allí y que al final, no sé, nos constituye también como seres humanos. Y todo el tiempo estamos aprendiendo, desaprendiendo, viviendo, muriendo. Y creo que eso también tiene que ver mucho con la obra de Amílcar, ¿no? Esa cosa de los contrastes o de las contradicciones, o no sé, más que de las contradicciones, las paradojas, ¿no? O sea, para mí él es un autor de las paradojas, y lo increíble es que pudiera resultar hermético, pero no lo es. Es decir, él tiene las habilidades para comunicar esas paradojas, para hacerlas asequibles a todos los demás, para que todos los demás las vean, ¿no? Y eso es lo que realmente a mí me maravilla de su obra. Entonces, no sé, ahora, si alguien más quiere hacer una pregunta de las personas que están en el público, si de los ponentes quieren decir alguna otra cosa para pasar al intercambio como tal. Si Amílcar quiere decir algo. Ahí se conectó Enrique, ¿no? Así que... ¿se conectó Enrique? Sí, me parece. ¿Estás? Sí, me conecté, pero creo que me Hola Enrique, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Estoy creo que usurpando a Amílcar, No. porque me aparece aquí en la pantalla el nombre Amílcar Feria. Yo no soy esa persona. No te preocupes. Son cuestiones técnicas, para presentar pero... a Enrique, ¿no? Exacto, sí, presente Enrique Ya. Bueno, Ernesto Enrique, ¿no? Ernesto Enrique Hernández Pascual, de San Antonio de los Baños, graduado en Historia de la Universidad de La Habana, y además estudió Museología y Publicidad. Vive actualmente en Brasil, bueno, desde el 2002 vive en Brasil y trabaja como promotor cultural, curador en un festival de cine y como diseñador gráfico, director creativo y redactor publicitario. Además escribe ficción y poesía, traduce y dibuja, es decir, es un hombre tipo, es decir, es un tipo de artista como Amílcar, ¿no? Un poco renacentista, como decía Rafael Grillo. Bienvenido, Enrique. Un estuche.
Oye, me avisan cuando quieren que hable alguien. Sí, sí, pues Ya. si quieres, habla un poco de tus impresiones de los libros, en general, de tu trabajo con Amílcar. Yo sé que han trabajado mucho y Bueno, sí. no sé si la cifra era exacta de los años que dijeron ahí, de que hace que nos conocemos hace 35 años. Yo creo que eso no está muy exacto, pero bueno, no importa, vamos a dejarlo pasar. Vamos a decir que son 30 años, nada más. Y bueno, desde que Amílcar escribe, siempre nos conocimos, conocí a Amílcar como dibujante, ¿no? Ya dibujante avanzado, como se dice, ya estaba avanzado. Y creo que desde que escribe he leído todas sus cosas desde siempre. Bueno, un poco más tardíamente fui convocado para ser traductor de uno de sus libros. Y que bueno, fue un desafío, primero porque es el primer trabajo que hago, que hice literario, digamos así. Si no el primero, el segundo, ahora no recuerdo exactamente, pero traducirlo al portugués fue muy difícil, sobre todo porque el libro fue publicado en Angola. Y el portugués angolano y el portugués brasileño son bastante diferentes. Pero bueno, creo que la presentación ya fue suficientemente enjundiosa. Espero que hablen sobre el libro y que les diga qué les parece en general. El segundo libro, más reciente, yo lo recibí hace muy poco, lo leí en una cola del supermercado y bueno, me gustó mucho. No me he atrevido a traducirlo y no voy a provocar a Amílcar a que me lo pida tampoco, pero bueno, aquí estamos. Para eso son los amigos. ¿Ok? Bueno, si quieres, vamos conversando ya más. Y bueno, yo voy viendo si hay alguna pregunta de los que están mirando por Facebook o por Zoom, pero libremente ahora vamos compartiendo. Yo creo que Amílcar retoma un poco el diálogo, a ver qué le parece todas las barbaridades que hemos dicho de él. y así Él podría vamos. leer algo también, algo Sí, breve. sí. ¿Se anima, compañero? A ver, sonido. Ahí está. Tiene ¿Ya? sonido. ¿Estoy Sí, ahí? ¿Se escucha está. bien? Ya. Bueno, yo he escuchado con muchísima atención todo lo que han dicho mis camaradas de la vida y de oficio. No me equivoqué al convocarlos. Realmente han sido muy elogiosos. De hecho, siento un poco de vergüenza porque yo no aspiraba o no me pensaba tanto, ¿no? Y hay cosas que han salido a relucir aquí que realmente me han enaltecido, ¿no? Temporalmente, porque Tamara me corroborará que esto es transitorio también. Ya al terminar de decir la frase ya pasó, ya quedó atrás. Y la gloria es perecedera. Sí, a ver, no sé si se escucha ahí, pero estoy lidiando ahora mismo con Marilena Valdés, o no sé cómo se llama, una cantante de procedencia latina que me está socavando la intervención desde el apartamento de al lado. Como decía Ana, Pero ¿es bolerística o es contemporánea? chico, no sabría cómo calificarla. Es un pop latino de esto que te hace llorar si has bebido mucho, si no, es insufrible. O sea, Ya. lleva tequila para poderla asimilar. Pide tequila. Entonces, bueno, como decía Ana, de eso me nutro yo también para hacer mi obra, ¿no? Que mi obra, desde luego, es mi vida, es lo que uno hace, ¿no? Como le llamaría yo a ese calificativo simpaticísimo que he escuchado aquí en Cuba del premio por toda una vida. Bueno, yo le llamaría a la inversa, ¿no? La vida de todo un premio, ¿no?
Es como uno se va adocenando las experiencias, como las va virtiendo después. Son muchísimas, infinitas. Desde luego que existe un criterio selectivo a la hora de sacar eso a relucir. Es como un cuentagotas intelectual que te dice, tu conciencia colectiva te dice lo que es potable y lo que no. Si realmente todos los artistas sacaran a relucir la escoria de su producción, tal vez no sean tan admirados en la apreciación que se tiene de ellos, ¿no? Entonces, me imagino que ese espíritu de discriminación, el único que aceptaría, porque no discrimino nada, solo para mi trato social con los semejantes, es muy válido. O sea, es necesario porque de ello depende que tu legibilidad sea, esté al alcance de los demás, ¿no? De cualquiera. Una vez que escribes tus palabras, que publicas tus dibujos o compones tus temas, ya eso queda en el éter, ¿no? Eso es responsabilidad del que lo recibe, del receptor, y es donde, que pienso yo, se completa el proceso creativo, ¿no? He escuchado con muchísima atención todo lo que han dicho ustedes, y de hecho los he invitado porque tengo absoluta conciencia de que en esa percepción que ustedes tienen de mi trabajo, estriba el otro lado que yo no puedo, que no alcanzo a percibir, ¿no? Lo estoy haciendo, pero no soy consciente de eso. O sea, eso solamente lo ven ustedes. Con relación a lo que tú decías, Tito, de la influencia o de la investigación que tú realizaste en el terreno de la física teórica, en el trabajo que hizo Gauguin, a mí me sucede lo mismo en muchísimos terrenos. O sea, mi evolución intelectual ha sido bastante azarosa, he bebido de muchísimas fuentes y no hubo consecutividad. O sea, indistintamente me han llamado la atención diferentes parcelas de la realidad que, por no poderlas ejercer, porque nunca sería un físico, ni un arquitecto, ni un biólogo, las convierto en arte de alguna manera. O sea, empiezan a permear esa capa de pensamiento, de conciencia, y terminan por convertirse en alguna cosa, ¿no? La mayoría de las veces en palabras que se olvidan después. O sea, esa poética de la que hablaba hace unos pocos días con mi colega Tamburini, allá mismo en Argentina, esa poética de la cotidianidad, ¿no? Esa poética de lo que se hace y se va y se pierde como algo que calificaríamos como efímero, cuando en realidad todo es efímero, hasta lo que pretendemos preservar y perpetuar, ¿no? Porque lamentablemente en la conciencia humana, esa herramienta tan extraña que todavía no alcanzamos a conocer, existe una tendencia a la coagulación. O sea, casi todas las ideas, esas epifanías que logran deslumbrarnos algún día como un evento deslumbrante, sorprendente, queremos atraparlo y disecarlo, ¿no? Lo convertimos enseguida en una ideología, y entonces ya eso se convierte en una postilla y empezamos a venerarla. Y son esos ombligos que guardan las mamás de sus bebés cuando se le caen, y esa tradición fetichista que es un poco humana, ¿no? No me atrevería a juzgarla porque no tiene sentido. Pero bueno, en buena medida, algo que comentaba también con Tamara hace unos días, los pensamientos son impulsos eléctricos. Ella me ayudará después a entenderlo de mejor manera, ¿no? Y la mente es la maquinaria biológica que propicia esa actividad.
Es increíble que todo eso se pueda convertir de una idea, y en este sentido no sabría qué prioridad darle a ese apotegma tradicionalista del materialismo dialéctico en el cual casi todos fuimos formados, de que la materia determina las cosas. No, llega un momento en que uno, desde su percepción pobre, también animal, llega a dudar, ¿no? Creo que también el espíritu, la actividad eléctrica o inmaterial puede generar cosas en el campo material, ¿no? Hay muchas cosas en el terreno de la física dura, de la física cuántica, que realmente le han dado un vuelco tan brutal al conocimiento que tenemos de algo que dábamos por sentado, cuando en realidad puede que esté hasta acostado, que lo que antes pensábamos que era azul, resulta que no, que puede que sea rojo y que ni siquiera tenga color, o sea, que sea algo mutable, que una misma partícula subatómica puede estar en dos lugares del universo simultáneamente, sin ser dos, siendo la misma. O sea, que son revelaciones que el espectro de la conciencia humana ha llegado a alcanzar luego de agotar todas esas fatigadas teorías de cosas que han estado siempre en el mismo sitio, ¿no? Que se han dado por seguras, cuando en realidad son completamente mutables. En el punto actual, yo no sé en qué dirección van a avanzar las cosas en este terreno, ¿no? Solo sé que existo, que existimos, tenemos conciencia, una conciencia, digamos que de diapositiva, según en alguna teoría que explica la construcción del tiempo, acostumbramos a construir los planos de realidad. Hay teóricos que especulan que el tiempo, la sucesión de los acontecimientos, tal como los percibimos, no son más que una ilusión. En la práctica son pequeños fragmentos de una misma realidad en diferentes estados que el cerebro edita, como si se tratara de un editor cinematográfico, ¿no? Y construye para nosotros como esa realidad que creemos interpretar. Entonces, realmente a estas alturas yo no sé si hacernos caso o no. Y lo cierto es que estamos en esta encrucijada en la que no terminamos de ser animales y aspiramos a entender algo que escapa a nuestro alcance. De ahí que todavía todas las formas de conciencia social sean perfectamente válidas y necesarias, porque hasta donde llega la ciencia es donde comienza el terreno de la religión o de las ideas que no pueden ser corroboradas ni siquiera a nivel de hipótesis, ¿no? Y yo creo que el arte es un espacio muy cómodo para explicar todas estas cosas. El arte es una especie de tobogán donde todo eso confluye y el artista, más allá de toda su formación o información, canaliza de un modo para construir su verdad. Y esto nos ha estado acompañando hace más de 200.000 años, desde que se especula que existe la especie humana tal como la conocemos hoy en día, ¿no? De entonces acá, incluso desde mucho antes, preferiría pensar yo, desde nuestros antepasados homínidos o primates, ha estado todo ese proceso de aprendizaje e interpretación de la realidad acumulándose para llegar hasta el punto en que lo hemos cristalizado en una forma de cultura que interpretamos como muy elevada, ¿no? El hombre es un animal muy polarizado. En tanto llega a esas cúspides, es capaz de cosas aterradoras.
es capaz de cosas que no ni siquiera nos atreveríamos a mencionar, de lo increíblemente terribles que son, de una crueldad espantosa. Y me pregunto, y le pregunto a mi amiga Tamara, ¿es eso parte de una conducta de la materia en alguna medida? Por ejemplo, entre la materia y la antimateria, ¿está destinada una a sucumbir ante la otra o una le debe la existencia a la otra simultáneamente? Son cuestionamientos que me atenazan y que trato de canalizar por esta vía de un modo divertido, según pueden ver, porque es demasiado aterrador. Quisiera que alguien me acompañara ahora en esta especie de obituario que he hecho. No sé. No, yo creo que estaría bien, Tamara, si te atreves a responderle estas grandes preguntas, ¿no? O estas grandes tenazas que te ha mandado Amílcar para allá. Déjalo solo con eso, porque no creo que lo va. No te metas en ese problema, ese berenjenal ahí, te vas a complicar la vida. Son agiacos. Sí. Lo único que me parece interesante es eso de estar en los dos lugares la misma vez, porque se puede hacer la cola de las papas y la cola del pollo al mismo tiempo. Basta ser cuánticos. No te preocupes. Con permiso, voy a encender la luz que está muy oscuro aquí. Sí. Bueno, no, a ver, hay varias, de hecho estoy anotando porque son tantas cosas que se me van de la cabeza, o sea, Amílcar ha mencionado muchos temas que, bueno, yo podría comentar como siempre hemos hecho, porque él de hecho me ha invitado aquí hoy a seguir haciendo lo que hemos hecho siempre. O sea, seguir las conversaciones que, bueno, que hace años tenemos, y quizás, bueno, como hace tantos meses que no me ve, porque estamos en pandemia, ¿verdad? Yo creo que se aprovechó de la oportunidad para traerme aquí a conversar con él. Entonces, bueno, a ver, Amílcar, varios temas. Hay un tema muy interesante que tú mencionaste que es sobre, mencionaste nuestra formación desde el materialismo dialéctico y cómo tú piensas que no es la materia la que de alguna manera determina, ¿no? Lo que nos sucede o lo que sucede en el mundo desde el punto de vista fenomenológico. Y de hecho, eso ya se sabe, o sea, de alguna manera se sabe que la composición de la materia en todas sus manifestaciones es simplemente energía, ¿verdad? Todo lo que existe en el universo es energía, simplemente de diferentes frecuencias, ¿verdad? O sea, son vibraciones de frecuencias diferentes. Y todo lo que es denso materialmente son simplemente vibraciones de una frecuencia más baja, ¿está bien? O sea, la frecuencia es más baja en todo lo que es denso materialmente, o sea, nuestro cuerpo físico, una mesa, bueno, todo lo que existe desde el punto de vista material. Pero, claro, los pensamientos y otro tipo de energías que existen en el universo corresponden a vibraciones de frecuencias más altas. Y se sabe que las vibraciones de frecuencias más altas dominan sobre las vibraciones de frecuencias más bajas. Por lo tanto, no es la materia, ¿verdad?, la que domina las vibraciones más altas, sino todo lo contrario. O sea, a partir de las vibraciones de alta frecuencia es que se crean las vibraciones de frecuencia más baja. Así que el mundo material nace de lo sutil. O sea, si lo quieres ver de una manera más, ¿entendiste? Entonces, claro, nuestros pensamientos son capaces de crear manifestaciones en el mundo material a través de este principio. Claro, no es que tú pienses algo y ¡pum!, por arte de magia se manifiesta. No es así. No es tan sencillo. Tienen que suceder un montón de cosas y, por supuesto, todavía nosotros no somos magos científicos. No hemos llegado a ese punto en nuestra evolución, digamos, si es que llegamos alguna vez, si no nos autodestruimos antes, pero, o sea, básicamente sí, así es como sucede. El mundo de los pensamientos domina el mundo material. Ya, ese era un punto. Bueno, y quizás paro, porque yo tengo anotadas las cosas que tú me preguntaste para que los demás opinen y después yo paso a otro tema. Sí, yo escuchándote,
pensaba un poco que también está, bueno, como soy músico, ¿no? Enseguida que me hablas de frecuencia, pienso musicalmente, ¿no? Y la cuestión, por ejemplo, en la música, las frecuencias más bajas, si bien no son digamos, las que menos importan a nivel de suceso, ¿no? Los sucesos que más te atrapan son las frecuencias más altas, sobre todo las que están dentro del rango de frecuencias audibles humanos, las que están como en el registro medio, agudo, en ese rango, te atrapan, ¿no? Te alan como la atención. Sin embargo, las frecuencias más graves te crean el contexto donde esas otras se manifiestan. Entonces, un poco como que a veces he hecho, por ejemplo, en obra, y han hecho otros creadores del arte más actual, a veces mantienen a nivel discursivo un discurso estático en esas frecuencias que normalmente te atrapan, y te empiezan a mover el contexto, te empiezan a mover esos bajos que a veces no escuchas bien, pero que te cambian, te colorean, digamos, el espectro más cercano, el que normalmente uno escucha. Y yo creo que un poco el pensamiento, o mucho de lo que habla Milka también tiene que ver un poco con eso, ¿no? Como te pone a veces pequeños textos, ¿no? Que son como, que te hablan como de un contexto, con una idea, están persiguiendo un pensamiento, ¿no? Que es como ese suceso, pero al final el contexto siempre está como removiéndote ese propio suceso. No sé, lo estoy diciendo muy poético y nada, no, por supuesto que no estoy pensando en ningún punto de vista científico, ¿no? Mucho más, pero yo creo que tiene ahí puntos que ver en ese sentido, ¿no? De que a veces esas frecuencias bajas, por más que no las tomamos en cuenta a nivel perceptivo, nos están creando un contexto de lo que percibimos, y así, ¿no? Se maneja un poco esa relación. Yo, trabajando un poco estos temas en la tesis, trabajaba mucho la idea de cómo una misma obra, un mismo momento musical, es escuchado de maneras completamente distintas por cada sujeto, ¿no? Que es imposible pensar, predeterminar cómo el sujeto va a recibir eso, no solo a nivel sonoro, que también es un fenómeno completamente irreversible, dónde lo escuchas, cómo vibra, qué te dice el sonido, en qué lugar estás. Todo eso que es un campo infinito, pero a la vez el campo infinito subjetivo, de cómo lo recibes, con qué lo dialogas, dónde lo tiras, con qué haces feedback en tu cabeza, y todo eso hace una bola que yo creo que es un poco también esa cosa terrible a veces que uno ve como que es imposible agarrar toda la realidad, ¿no? Decir, bueno, lo entiendo todo, ¿no? Y un poco de eso yo creo que habla Mirkal también de bajar un poco a ese homo sapiens, o esa pretensión, ¿no? De conocerlo todo, de decirlo todo, pero bueno, no quiero extenderme, perdón. La moderadora. La moderadora, ahí está. Aparece y desaparece, pero está. Sí, estoy aquí. Lo que pasa es que quito la cámara para que no haya interferencia con Amílcar, que no lo parece, pero estamos en la misma casa. Entonces. Eso es como la televisión de los 80, ¿no? Okay. Exacto. No sé, Tito, tú que tienes ahí, no sé si alguien habrá hecho alguna pregunta. Sigamos hablando, yo veo, porque la verdad que soy un poco técnicamente no soy el mejor. Rafael, ¿tú ibas a hablar? Sí, quería decir algo. Sí, quería decir algo. Sí, no, que ¿me escuchan? Sí, está bien. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Amílcar es un conversador aterrador.
Esa es la experiencia que he vivido con él, y creo que en nuestro ya nos encerró a todos en esa suerte de terrorífico círculo ahí mágico en que de pronto nos está exprimiendo y obligándonos ahí a sacar certeza cuando todos sabemos que de alguna manera no podemos, ¿no? Y quería decir algo, o sea, mi formación, aunque hoy me desempeño como escritor, periodista, o sea, también tengo algo de formación científica porque soy graduado de psicología. O sea que también me viene por ahí el lado de la ciencia y me ha resultado muy, muy provocativa toda esta intervención que han hecho. Uno es el lado de la física, de la teoría musical. Y sin embargo, o sea, lo que me inquieta y lo que de alguna manera quería decir, y creo que es a lo que en definitiva apunta lo que estamos debatiendo o conversando acá, que es la obra de Amílcar Feria, que es una obra artística en definitiva, ¿no? Es la noción de que, o sea, la estética, el pensamiento estético, o sea, la creación artística, es algo que al final creo yo sigo teniendo, quizás porque todos los que nos movemos en este ámbito de la estética no podemos evitarlo, ¿no? De pensar de que no podemos terminar de encontrar una respuesta que sea una respuesta ya sea psicofísica o una respuesta biológica, en definitiva lo que es la producción artística, lo que es la creación artística. ¿Me escuchan? ¿Sí? ¿Se escucha? Sí, se escucha perfecto. Sí, ya. Y entonces como que creo que por ahí me gustaría que lo pensáramos también, ¿no? O sea, cómo podemos intentar acercarnos al fenómeno de la creación artística, encontrar respuestas, pero de ninguna manera dar por sentado que podemos encontrarla en intensidades o vibraciones o algo por el estilo, ¿no? O sea, creo que los creadores, los que hacen arte, los que escriben, como el mismo Mika que dice, espero por ustedes que me den las respuestas a lo que hago, porque yo no sé lo que hago, ¿no? De alguna manera, siempre nos preferimos quedarnos con esa visión que pudiera considerarse idealista o no, de que hay un algo que está ahí en lo que uno hace que no se encuentra en la posibilidad de desmembrar o de desbaratar o intentar desde la ciencia llegar a esencias últimas de la realidad, ¿no? Es como yo le digo a mis alumnos de periodismo, que los enseño a hacer análisis de texto, le digo, la filología no produce buenos escritores, ¿no? Sino produce en todo caso buenos críticos literarios, ¿no? Porque cuando uno coge un texto literario y lo desarma, y ve todas las particularidades de la estructura y todos los recursos narrativos que están ahí empleados, se da cuenta de que al final es la misma labor de un forense que es capaz de abrir un cuerpo, desmembrarlos, decirnos todo no sé qué, pero no puede darle vida de nuevo. O sea, es como que cuando abres el cuerpo se te escapó el alma, ¿no? Y así mismo pasa cuando uno desmembra una obra artística y es capaz de ver todos sus elementos, pero sin embargo no es capaz de encontrar la vida, porque la vida no está ahí, ¿no? O sea, quizás a lo mejor esto pueda parecer, yo en medio de científicos aquí reunidos, como casi que alguien que está introduciendo un tipo de recurso ahí un poco irracionalista, ¿no? Pero creo que de alguna manera, a mí que también ahí lo apuntaba en un momento cuando lo dijo que justo por esa incapacidad que tenemos de responder todas las preguntas, es que todos los discursos caben, incluso los discursos de la creencia, los discursos de la religión. Y creo que hoy, justamente en esa pluralidad de discursos, en esa pluralidad de acercamientos a cualquier objeto, está, digamos, la riqueza hasta de un encuentro como este, ¿no? O sea, de que nos convoque una obra artística a mirarla desde nuestros campos de conocimiento, desde nuestros discursos y símiles, y desde ahí sentirnos provocados, sentirnos estimulados y sentirnos incluso capaces de hacer un pasaje al acto, ¿no? O sea, como tú mismo ahora, Tito, que de pronto has hecho un trabajo, digamos, transmedial, aunque no le llames así, porque no estás hablando del ámbito de la producción industrial, sino desde una visión más de la creación artística, de coger y transmutar o
o hacer un trabajo transmedial desde la poesía hacia un trabajo que tiene que ver con lo sonoro y lo visual, ¿no? Y creo que eso es que lo interesante, ¿no?, de un encuentro como este y de los abordajes que hemos hecho desde distintos ángulos. Totalmente, Ya. totalmente de acuerdo. Amílcar, tira otra piedra para acá ahí. Vale, voy. Oye, me gustaría invitar a Enrique, que hizo una especie de cronología de nuestra amistad y de lo que conoce de mi obra, pero también ha leído los libros. No sé, a ver qué opina, qué le parece. Bueno, no sé si ustedes repararon que aquí atrás hay una pequeña escenografía guatacona con todos los libros de Amílcar, o por lo menos casi todos ellos, ¿no? Guatacón, ¿sabes qué quiere decir, Tito, en Cuba ser guataca, no? Sí, sí, está claro, está claro. Excesivamente elogioso con los amigos. Digamos así, parte y parte, coincido mucho con las cosas que ustedes dicen, ¿no? En lo científico o en lo filosófico, yo soy un materialista vulgar, soy ateo como una piedra y creo que lo soy cada día más. Y no por eso me alejo de una percepción, digamos así, espiritual o espiritualizada, si se quiere, de la realidad. Hay un perro ahí, ¿no? Ladrando. Es eso mismo, ¿no? Tú estás hablando, estás filosofando y hay un perro ladrando. Es decir, la realidad te rodea de manera irreductible, eso es universal, ¿no? Y entonces todo eso que nos afecta, y tú, Tamara lo dice desde el punto, lo explica o trata de explicarlo desde el punto de vista de la física o de la matemática, si se puede reducir eso a algún tipo de fórmula, ¿no? Y tú lo quieres explicar, Tito, a través de la música, acercándote a la música, o a través de la psicología, o de la creación, o lo que ustedes llaman, o lo que se ha dicho aquí como arte o literatura. Yo el arte y la literatura las veo un poquito separadas, un poquito nada más, pero las veo separadas, a pesar de que son, como incluso digo en uno de los textos, en un texto de presentación de Amílcar, como son mundos comunicantes, ¿no? Como vasos comunicantes también, son cosas que dialogan, ¿no? Es decir, el dibujo, la forma de escribir, es una forma también de escribir, en el caso de Amílcar, tratar de hacerlo, representar la idea de forma gráfica o representarla de manera literaria, usando palabras, ¿no? Como decía, creo que era Jasper Jones quien decía eso, que decía a veces lo pinto y luego lo veo, a veces lo veo y luego lo pinto. Las dos situaciones son imprecisas y no prefiero ninguna de las dos. Tú tratas de hacerlo a veces de manera literaria y lo hace, cuando digo tú, digo cualquiera que se dedique a la literatura, a la creación, a la ciencia, a la investigación sociológica o psicológica o lo que sea. O a contar como un periodista que escribe una crónica sobre la realidad o que reconstruye eso a través de una crónica. Tratas de hacerlo con las herramientas que tienes y con los filtros que tienes, digamos así. Si lo quieres ver desde el punto de vista científico, lo vas a ver desde ese lado. Eso no te va a privar de otros puntos de vista, pero ese va a ser tu punto de vista. Y si tratas de hacerlo desde el punto de vista social, sociológico, o quieres entenderlo de una forma intuitiva, artística, musical, lo que sea, poética, vas a crear una lectura específica para cada cosa, ¿no? Cada idea, digamos así, o tiene su forma propia, como decía Víctor Hugo, o va a adoptar una forma propia, tú la vas a crear, con más o menos suerte, ¿no? En el caso de Amílcar y de otros artistas o escritores que escriben y dibujan o viceversa, que son muchos a través de la historia, claro. Se usa de esos dos recursos, ¿no? De esas dos, no herramientas, sino de esos dos universos, porque dentro de esos universos hay muchas herramientas, ¿no? Como el músico puede hacerlo, como el científico puede hacerlo. Puede hacerlo de manera teórica, puede hacerlo de manera experimental, lo que sea, ¿no?
Y Amílcar, yo creo que lo que me gusta de lo que escribe también es porque encuentro muchos puntos de contacto con formas que yo tengo de ver la realidad, que es a través de, digamos, un poco ironizar todo eso, sirviéndose de la poesía, o sirviéndose de la ciencia, o sirviéndose de la antropología, de la física, de lo que sea, y tratar de entender aquello y armándose un poco frente a esas faltas que todos tenemos, ¿no? Y que esas faltas no son más que el punto en que estamos ahora para entender la realidad, para entender el universo, y que está ahí atrás desde que venimos de los primates hasta lo que seremos en el futuro, si es que hay un futuro, ojalá lo haya, ¿no? Y en que seguiremos dándonos cabezazos con esas cuestiones filosóficas o lo que sea. Vamos somos como el mono lanzando el hueso en la odisea del espacio, y eso se convierte en la nave espacial. Ojalá ese futuro sea tan bonito y tan trascendente y tan interestelar como nos lo imaginamos a través del cine, ¿no? O se lo imagina la ciencia ficción. Mientras estamos aquí ahora, lo que tratamos de entender es esto con nuestra percepción, algunos más profundamente que otros, lógico. Los científicos lo ven de una forma, lo entenderán de manera muy genial, como lo pudo entender Stephen Hawking, o lo pudo entender Einstein, o lo pudo entender un filósofo cualquiera. Y de la forma más inmediata del hombre simple pedestre que sale a la calle, el cubano de a pie, como decimos, o el argentino de a pie, o el angolano de a pie, o el sagangustiniano de a pie, como, no sé si vale para... Es decir, salimos a la calle a enfrentarnos con ¿qué? Con cualquier cosa, ¿no? Es decir, y eso tratamos de interpretarlo de alguna forma. El provecho que sacamos de eso después es que escribir, componer, filosofar, tratar de interpretarlo desde el punto de vista científico, en fin, cada cual con su filtro y con su necesidad, ¿no? Lo adaptamos a eso. Entonces, puede ser más angustioso, más divertido. Ese proceso, en todos los casos, representa una angustia. Primero para apropiarse de eso y después para hacer algo con eso, ¿no? Y yo lo digo en mi poca experiencia, digamos así, en lo literario, yo me he ido dando cuenta poco a poco de que yo no escribo, de que hay alguien en mí, no es un espíritu, no es una cosa, ¿cómo se llama? Fantasmal, pero hay alguien en mí que se apodera de mí y escribe o dibuja cuando se trata de creación. Cuando se hace una traducción, por ejemplo, es diferente. Tú tratas de colocarte en el entendimiento del otro, del idioma, o hacer que eso se haga entendible, pero también no cómo se diría, por ejemplo, lo que Amílcar escribe, cómo se diría en portugués, sino cómo alguien lo entendería en portugués. ¿Cómo lo entendería en Angola o cómo lo entendería en Brasil? Digamos, ¿no? Haciendo ese aparte, que es la parte que me toca, el contacto con el trabajo de Amílcar. Y entonces, al igual que cuando lees algo y lo quieres ilustrar, ¿no? Hay millares de posibilidades de ilustrarlo de una manera completamente abstracta o de una manera completamente ilustrativa, o eres Gustave Doré y lo haces muy sofisticadamente, o Victor Hugo, o lo haces de una manera completamente abstracta. A mí hay una anécdota que me gusta mucho en relación con eso, es que a Henri Matisse le pidieron que ilustrara el Ulises de Joyce, y él mandó una serie de dibujos, ¿no? En que aparecía así Nausicaa recibiendo a Ulises en la isla, las mujeres desnudas y tal. Le dijeron, no, pero este no es el Ulises, este no es la Odisea, esto es otra cosa, esto es una novela contemporánea. Y él dijo, bueno, yo lo que sé del Ulises es eso. Y a Joyce le pareció fantástico que él lo hubiera interpretado como la Odisea de Homero, claro, y como su libro, ¿no? Entonces, eso es una forma también de una traducción un poco loca, pero es la realidad. Y entonces, un poco que nos pasa eso, ¿no?
estamos hablando de, Tamara está mencionando, o Amílcar, las partículas que están en dos universos paralelos, las dos al mismo tiempo. Y no solo las dos al mismo tiempo, sino las dos ahora en el presente, en el pasado y en el futuro, ¿no? Y es eso lo que nos pasa, ¿no? Estamos en la cola de las papas y en la cola del pollo. Al mismo tiempo, por lo menos estamos pensando en la cola de las papas, en que nos toca ir a la cola del pollo. Y bueno, y ya no llegamos ni a las papas ni al pollo, ¿no? Bueno, en el mejor de los casos llegamos, a veces no. No, Ya, eso que bueno, me diga Amílcar. ya creo que hablé bastante sin sentido ya para... No. No, la verdad que me parece súper haber compartido todo esto, ¿no? Alrededor de la obra de Amílcar, pero que por supuesto la incluye y la extiende a distintos campos y también alrededor de la amistad, que yo creo que es fundamental en todo proceso, ¿no? Humano y social, digamos, ¿no? Ahora me estaba fijando, creo que ya vamos casi llegando a la hora y 45. Quería decirle a Amílcar que bueno, que si quiere darle un cierre a esto o dejar como una ola de entropía que nos lance al ciberespacio de las transmisiones para ir cerrando un poco. La verdad que en mi caso les agradezco mucho a todos. Y sobre todo le agradezco mucho a Amílcar por iniciar. Nos conocemos hace mucho y compartió con muchas exposiciones y muchos proyectos que fuimos haciendo, pero la verdad que estar trabajando ya como la lupa en obras y en cosas disímiles como el mismo Observatorio Entrópico de Palatino, con todas esas multifases fases que tiene de trabajo que tiene Amílcar, que Rafael lo habló con mucha claridad también. Yo le agradezco, la verdad que me parece que es muy enriquecedor para el contexto cultural cubano y para establecer puntos de apoyo y de creación al futuro. Así que Amílcar, te invito a lanzar una boconada de cierre y la verdad que les agradezco mucho a todos por estar acá y a todos los que se conectaron para ver la presentación por Facebook o por Zoom. Ya, sí, me gustaría terminar con la dedicatoria de antropología. Está dedicada a mis amigos. Mis amigos son todos. Yo no creo tener enemigos, ¿no? Hay gente que me ha empujado en la calle, hay gente con la que he tenido diferencias, pero eso no puede hacer, digamos que el total de la cosa, ¿no? Porque ese otro presumible adversario soy yo también, de alguna manera. Contigo, Tito, todos los años que llevamos de conocernos, de seguir tu trabajo con admiración además, deben saber que Tito fue el que hizo la composición musical para los videos que se estuvieron difundiendo a la entrada de la conferencia. Que los adoro y espero, y te pido aquí públicamente que por favor lo sigas. Son 20, vamos por 2, no sé, hasta 10 vamos a poner como límite, ¿no? Seguro, no, a mí me encanta este trabajo y por supuesto que lo vamos a seguir extendiendo. Te lo contesto aquí y me comprometo. Y te agradezco de antemano. A Enrique Hernández, que es de la familia, no puedo decir que sea mi amigo, ¿no? Porque es alguien que quiero desde hace mucho tiempo y al que le 40 años, ¿no? Habían dicho por ahí. 30. Y así todo, siendo yo oficialmente habitante de Palatino, del barrio de Palatino, no fui invitado a pertenecer al Observatorio Entrópico, así que esa te la tengo guardada, ¿vio, amigo? No, el Observatorio Entrópico los incluye a todos, desde luego, ¿no? Yo no sé si es que se reúnen para beber allá arriba ¿cómo se llama? En la placa del edificio, no sé el observatorio cómo funciona. Pero... Bueno,
llegado el caso, alcanzamos la espiritualidad, ahí se perciben unos atardeceres que de verdad que deberían ver. Todos están invitados, ustedes que están aquí como panelistas y los que están escuchando, aquel que toque las puertas del observatorio las van a tener siempre abiertas, ¿no? Todos, por supuesto, fueron invitados por una razón muy obvia. Son mis amigos, pero además son pensadores, filósofos, gente con la que comparto nexos muy estrechos, muy bonitos, sensorialmente hablando, ¿no? Descontando ya al lado este cartesiano de la mecánica. A Rafa lo conozco hace muchísimos años, empezamos siendo vecinos allá en Regla y ahora somos vecinos en el arte y en las letras. Me ha tirado una cantidad de cabos que nadie aquí se puede imaginar. Tamara, que es mi amiga espiritual desde siempre, cuando la conocí yo dije, ya sé quién tú eres. Y siempre he estado ahí. Y me ha esclarecido muchas cosas, me ha ayudado a compartir muchas cosas. Anameli, que no me acuerdo ahora cómo era la frase que yo tenía para ella, que lo sepan los nacidos y los que están por nacer. Nunca fuimos amigos, pero era algo así por el estilo. Pero está conmigo. No puedo decir siquiera que es mi amiga o es mi hermana. Está conmigo en todo momento. Porque además las vivencias que tenemos o la convivencia que tenemos allá en Angola es demasiado cercana, ¿no? Amanecíamos juntos y nos acostábamos juntos, cada cual en su habitación, desde luego. Y entonces esa experiencia con toda la gente que me rodea, ustedes me parecieron personas idóneas para participar de este evento, pero creo que pudieran ser todos los que existen, los que existieron y los que están por existir, ¿no? Creo que la vida, alguien lo abordó ahí de alguna manera, la vida está en todas partes, ¿no? El otro día cogí una china pelona, que es como se le llama aquí a esas piedras que los ríos redondean por un canto rodado. Canto rodado. Y lo metí dentro de una media panty, ¿no? Era como una licra. Y bueno, la piedra está luciendo su mejor media esta noche, ¿no? Está viva de alguna manera. Todo lo que nos rodea está vivo. Solo que nosotros somos portadores de conciencia. Pienso, es una especulación, ni siquiera una hipótesis, que somos la conciencia del universo. Estamos aquí para hacer eso, solo que todavía estamos enredados con algunas trabas que nos limitan llegar a ese entendimiento total de las cosas. Indiscutiblemente hay una dualidad, es innegable, pero esa dualidad hace parte de una unidad y esa unidad los humanos todavía no la entienden muy bien. Y ese entendimiento creo que dependerá del futuro, no solo de los hombres, sino del universo mismo, ¿no? Ahí, el otro día estuve viendo un video especulativo sobre el fin del universo, hasta que no quede ni la última partícula, ni el último fotón, ni la última traza de energía. Fue terrífico, la verdad. Fue una cosa así que me dejó... Yo esas cosas no las veo, la verdad. Yo veo otra cosa. Sí. Amica, que responda ahí una pregunta ahí, que tengo una duda que tengo desde el principio ahí. ¿Me oyen? Dime, suelta. Oye, compadre, atrae a descubrir que tienes el disco de Willy Colón y Superplay, pero la al lado, ¿quién es? ¿Ania Linares? Ania Linares. Ania Linares. Estoy con ellos. Falta un acompañante indispensable que no está, no es visible y no es este tampoco. ¿Cómo se llama él? Bueno, es el gato. Isidro.
Isidro. Se llama Isidro, pero es hembra. Es Isidro y es... No. Isidora, Sí, entonces. exacto. Isidora. No es Isidra, es Isidro, pero es hembra. Ya. Isidora. Me parece perfectamente plausible. La Bueno, vas a enseñar a bailar, Amílcar. Yo no es quería... Isidro, Yo es quería... Mar Anthony. Es yo Mar quería- Anthony que Mar Anthony está entrando por aquí por la ventana de al lado. Y también le dijimos que pasara, pero bueno, parece que se moderaron allá al lado con el volumen. Es invitado también. Todos Yo están incluidos. quería despedirme, déjame interrumpir al autor. Yo hice hoy por la mañana, me puse a buscar el libro realmente y no lo encontré, lo guardé también, encontré todos los otros, pero no encontré precisamente Antropología Recreativa, pero encontré este librito que tal vez lo conozcan y yo dije, bueno, voy a hacer entre todos los libros, dije, voy a hacer una especie de bibliomancia y voy a abrir una página cualquiera para leer un texto y ese texto se lo voy a dedicar al propio Amílcar. Y este que encontré aquí es un poema que me gusta mucho y que en realidad no es un poema, es un parrafito, ¿no? Se llama, y para mí resume mucho lo que estaba queriendo decir antes. Se llama Sueño Escandaloso. Dice, si fuera onírico el angustioso ulular que el viento silbó a mi oído, lo hubiese amigado con el sueño anterior, en el que fugaces aleteos de tomeguines sonaban como vibrante fluido de órgano. Pero no, fue un aullido auténtico, desgarrador y patético, repleto de hambre en sus sonoras fauces. Me desvelé en prolongado sobresalto. Al cabo, irritado de espanto, blandí mi filosa lengua y proferí: nadie me va a quitar este sueño. Demasiado tarde, demasiado temprano. El reloj confabulado daba ya las 7. Y era eso mismo, ¿no? Vivimos siempre como en esa frontera entre el sueño y la realidad, entre lo que vemos y lo que entendemos o creemos entender, entre esa percepción de lo que es la cosa y cómo todo eso se va virtiendo en esto, en conversaciones como esta, o en literatura, o en pintura, o en física, o en matemática, o en lo que sea, ¿no? Y entonces a cada uno le toca. Y quiero felicitar a Mika por los libros recientes y por los anteriores, y me alegro. Y quiero decirle que este es mi primer Zoom, así que hoy perdí mi virginidad y este es mi primer Zoom, nunca lo había. No, eres el primero. Perdí mi virginidad y estoy feliz. Sí, el primero no, el único. Ay, no se me escucha, ¿no? Sí, te escuchamos, Amílcar. Igual ya se me está acabando la sesión, pero bueno, la verdad quería decirles a todos que le doy ahí el cacho final y la verdad, muchas gracias por estar. Yo creo que ha sido muy, muy hermoso todo esto. Amílcar, tira ahí. Ya, no, un agradecimiento profundísimo y cercano, porque lo tengo aquí todo el tiempo, es el que me ha estado asesorando desde que llegué a la sala de convenciones a mí y hermano Alfredo. No solo mi asesor tecnológico, sino mi acompañante espiritual en las últimas 24 horas. Un abrazo bien grande para Alfred. Gracias, Alfred, de verdad. Bueno, caballero. Me despido. Muchas gracias a todos, en serio. Hasta luego. Muchas gracias a todos. Gracias, Ana. Gracias, Tamara. Gracias, Enrique. Gracias, Rafael. Gracias. Y creo que ya se le cayó la sesión, pero gracias a todos. Amílcar, seguimos pinchando.